Hablando de salud y especialmente vamos a hablar de salud de nuestros oídos. Hoy vamos a conversar con Luz Marina Figueroa. Ella es fonoaudióloga, especialista en audiología por la Universidad de Escuela Colombiana de Rehabilitación en Bogotá. Tiene también un máster en audiología clínica y con ella vamos a hablar sobre cuidados de la audición, la prevención y también Luz Marina seguramente nos podrá indicar también cómo conocer el oído antes que todo. Bienvenida. Muy buenas tardes, Clarita. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, si nosotros hablamos de nuestro oído, es importante conocerlo. Y lo primero que nosotros vemos en todas las personas, pues es que tenemos dos pabellones y dentro de ese pabellón, pues hay unos pliegues y hay un conducto. En ese conducto auditivo se forma la cera. La primera parte de ese conducto auditivo es móvil. Nosotros cuando hablamos, masticamos, tragamos, bostezamos y ponemos el dedito aquí a nivel de la entrada del conducto, un poquito más abajo, sentimos que se mueve. Entonces, ese movimiento que hace, sí, hace que ese cerumen que tenemos, que es un mecanismo propio del oído, hace que solito vaya saliendo conforme nosotros vamos hablando. Y eso es el autolimpieza del oído. Por ende, pues nosotros no tenemos que introducir ninguna estructura, como por ejemplo un bastoncito, unas llaves, un bolígrafo, que con eso lamentablemente nuestra población hace su limpieza. ¿Llegan muchas consultas con respecto a esto? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Es como se tapona el oído? Exactamente, es que el cerumen como debe salir por mecanismo solo, por lo que te decía que hablábamos y masticamos y deglutimos. Las personas cuando ingresan el bastón o el cotonete van empujando cada vez más adentro. Y la segunda parte, las 2/3 del conducto ya no son tan móviles, eso ya es óseo. La primera parte es cartilaginosa y las dos tercios son óseos. Entonces ya eso no se mueve mucho y conforme vas generando más cerumen y vas metiendo más cotonete se va impactando más y se va pegando un poco más hacia la estructura que le sigue, que es el tímpano. Y eso es de mucho cuidado. A veces ese cerumen se acumula y se van formando infecciones. Ok, ¿esto afecta la calidad de la audición? Porque justo nosotros estamos hablando también y nos estamos enfocando es en la audición. Entonces de repente llegará tal vez alguien y dice es que estoy escuchando menos y por eso quiero revisar y es por consecuencia de este exceso de cerumen o taponar o por haber taponado el cerumen. Sí, es que es como cuando tenemos gripe, sentimos con el oído tapado. Similar es cuando el cerumen se compacta. Lo que provoca cuando es mucho es una pérdida que nosotros lo denominamos hipoacusia y es de conducción porque está tapando la parte que por donde cruza el sonido. Entonces, dependiendo qué tan compacto, el paciente puede llegar a experimentar una pérdida transitoria. Ok, interesante saber de esto de transitorio porque quiere decir que bajo una extracción sí, ya puede volver la audición, pero entiendo que la audición después de una pérdida, que no es en este caso, ya no se puede recuperar. Lamentablemente así es. La OMS nos ha permitido compartir diferente material y dentro de ese material me gusta mucho uno que aparece, es un huevo, de los que nosotros comemos, un huevo, porque así de frágil es la audición de nosotros. Ante sonidos de alta intensidad, de alto impacto, puede llegarse a lesionar el oído interno. Dentro de ese oído interno tenemos unos pelitos, unas células ciliadas, unas internas y otras externas, pero las internas son las más sensibles que cuando se lesionan, pues nuestra audición comienza a disminuir. Uh-huh. Hay una conexión entre conocer el oído, no conocer este proceso y también la pérdida por ignorancia de la audición. Entonces hablemos de cómo prevenir. Ya empezamos a entender entonces cómo está conformado el oído, entendemos la función del cerumen y la importancia de no empujar para no, ni manipular para no causar daño. Ahora, primero y antes
antes de eso, ¿cuál sería la limpieza correcta entonces? Porque muchas personas dirán, ok, entonces ¿cómo me limpio? Exactamente. Bueno, una que el oído se limpia solo, pero cuando las personas tienen exceso de cerumen, este cerumen puede eliminarse a través de unas gotas, que esas gotas se pueden recetar al paciente, pero dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Hay personas que tienen la piel un poco más sensible y el conducto auditivo externo es piel, y esa piel pues hay que evaluarla para poder ver qué gotas se pueden recetar. Y pues es importante mantener todas las medidas de precaución para que el paciente pues no se manipule, a pesar de que pique, moleste, pero para eso existen ciertas gotas que ayudan para ese tipo de sintomatología. Bien, ahora hablemos de la prevención y también hablemos de qué causa la pérdida de audición. ¿Cuáles son esos causales más comunes, por lo menos? Claro, bueno, si hablamos de prevención es que nosotros aquí en Ecuador y en muchas partes del mundo no tenemos esa salud preventiva, y la prevención es siempre hacer detección temprana. ¿Y cómo hacemos eso? A través de tamizaje. Desde que nacemos existen pruebas auditivas que se pueden hacer, como automisiones acústicas, potenciales evocados automatizados. Ya en etapas escolares también se pueden hacer pruebas. La OMS en el 2022 lanzó un manual que indican que deben evaluarse en todas las etapas de la vida, desde neonatales, pediátricos, universitarios, personas que laboran en ruido como usted, que utiliza sus audífonos, personas que ya son de tercera edad, deben mantener control auditivo. Entonces vamos parte por parte, ¿no? Bueno, desde que nacemos evidentemente está el tamizaje, el primero que nos hacemos en la historia de nuestra vida. Y de ahí, ¿cuál debería ser el próximo? El escolar. ¿Que es más o menos a qué edad? A los 2 años los niños ya están empezando a ir a maternales, a jardines. Entonces hay que hacer un examen para ver cómo está la audición de este niño. Pero esos exámenes son de tamizaje, son, como decir, muy sencillos. Sin embargo, cuando el paciente presenta cierta sintomatología, por ejemplo, tiene retraso de lenguaje, me dice, mi niño ya tiene 3 años y no habla bien, o siento que yo lo llamo y no se voltea. Y este tipo de alteraciones se pueden llegar a confundir con diversas patologías, como por ejemplo el autismo. Entonces pienso que mi niño es autista, pero lamentablemente no es autista, sino que tiene pérdida auditiva. O también nos ha tocado casos que tiene ambas alteraciones. Claro, se confunden los diagnósticos y es por no hacer todas las baterías auditivas. No, y pues, claro, por no ir como a hacer una especie de protocolo básico inicial. Exactamente. Luego, la pregunta sería, ¿qué pasa? A ver, la otra etapa o la otra ocasión en la que hay que estar muy atento en la salud preventiva, Luz Marina, dijiste cuando las personas trabajan en exceso de ruido, mencionaste mi caso con audífonos, pero habrá otros. Se me ocurre, por ejemplo, los que trabajan en construcción, los que trabajan con maquinaria, en el área industrial. Estamos en el mismo lugar, y cómo prevenir entonces si todos los días de la vida estas personas trabajan tal vez 8 horas seguidas recibiendo este nivel y volumen permanentemente. Ok. La OMS indica que hay una regla, ellos sugieren una regla de 60-60. 60 indica, el primer 60 es de los 60 minutos, no más de 60 minutos con auriculares, por ejemplo, en ese caso. Sí. No más de 60 minutos con auriculares y no más del 60% de intensidad que se le suba dependiendo del nivel del volumen que tenga. 60 minutos al día. No más de 60 minutos al día con auriculares. Ajá. Y no más del 60% de la capacidad máxima del volumen del aparato. Exactamente. Ok. Sí, eso en quienes utilizan auriculares. Además de... Por ejemplo, estamos hablando que músicos, locutores, ¿quiénes más pueden estar? Los docentes que están trabajando ahora de forma virtual. Por Zoom, virtualidad. Personal que trabaja con ese tipo. Ok, todos los que tengan que ver con un trabajo con auriculares. Con audífonos, con auriculares. Importante también es que la colocación correcta, ¿sí? Correcta, y que si esos auriculares tienen cancelación de ruido, para que el personal no tenga que subirle tanto el volumen. Ok, muy bien. Y la buena higiene, porque si esos auriculares se comparten, pues hay que hacer la limpieza correspondiente entre cada personal.
Ok, interesante. ¿Y ahora qué pasa con esas personas que están afuera, trabajando con ruidos excesivos, ruido de la calle? No usan auriculares, pero al contrario, tienen protectores de volumen, sí, industriales. Sí. Porque mucha gente no los usa. Exactamente. Eso, bueno, no debe estar expuesto más de 85 decibeles porque ya eso es ruido. Y no más de en las horas laborales que son en ellos que trabajan a esa exposición no debe ser más de 4 horas. Pero aquí no se cumplen muchas reglas, aquí lamentablemente pues falta mucha organización en ese sentido. Pero lo ideal es que nosotros empecemos por la prevención, utilizar los protectores adecuadamente, porque a pesar de que en ciertas empresas sí le otorgan los protectores, los trabajadores no los utilizan. No los usan, sí. Porque les molesta mucho. Ajá, no están acostumbrados. Sí, exactamente. Aquí me pregunta un oyente, el señor Granja, dice, por favor comenten sobre el tinnitus. Exacto. El tinnitus es un sonido o pitido que el paciente experimenta, es un síntoma, porque nadie lo puede ver, solo el paciente lo experimenta, que es de diferentes intensidades, diferentes sonidos. Un paciente me puede decir, tengo un pitido, un silbido, otros dicen, no, se escucha como un caracol, y va a depender de las condiciones clínicas del paciente. Es uno de los síntomas de pérdida auditiva, pero no es fijo de pérdida auditiva. Por ejemplo, hace 2 días atendí a un paciente que llegó con un pitido, pero cuando yo inspeccioné el conducto auditivo externo por medio de un otoscopio, que es un instrumento que se ve con una luz para ver el oído, el conducto auditivo externo era solo un tapón de cerumen muy grande. Muy compacto. Entonces eso en ese paciente le hacía experimentar ese zumbido. Igual, cuando un paciente experimenta algún síntoma como aquel, tiene que recurrir a un audiólogo para poder evaluar y verificar cada caso. Ok, quiero repetir esas fórmulas porque me están preguntando, es máximo 60 minutos de auriculares con el 60% de su capacidad de volumen. Por ejemplo, dando el ejemplo del celular, que la barrita uno la va subiendo, habría que dejarla máximo al 60. Exacto. Ahora, y en lugares, digamos, en espacios o en entornos abiertos, máximo hasta 85 decibeles. ¿Qué pasa cuando uno se va a un concierto? ¿Cuántos decibeles hay ahí? A 120. 120. 120. Y las personas, o cuando nos vamos a una fiesta, las personas buscan ciertas personas que les gusta sentir la vibración de los parlantes. No sé por qué, pero les encanta eso. Y entre más cerca, pues están más divertidos. Y eso es una situación muy perjudicial para nuestra audición. Por una vez que tengamos exposición elevada, ¿ya podemos hacer daño o necesariamente tiene que haber repetición? No, pues con una vez basta. Todo depende de la sensibilidad, la percepción de cada persona, la disponibilidad genética para poderse lesionar o no la audición. Otra pregunta, cuando hablamos, volviendo un poco al tinnitus, ¿el tinnitus cuando se presenta se puede volver atrás en términos de audición o ya simplemente la persona queda con tinnitus para siempre? Y si eso está vinculado con la pérdida auditiva general y para siempre, digamos. Es que tenemos que evaluar primero la causa del tinnitus. Sí. Por ejemplo, como le decía, si era un tapón de cera, quitamos y a lo mejor el paciente no lo vuelve a experimentar más. Pero si el paciente al evaluar detectamos una pérdida auditiva, así sea ligera, y el paciente sigue experimentando el tinnitus, pues ese sonido que lo tiene puede, a través de nosotros, de utilizar ciertas técnicas como es una terapia del tinnitus, puede el paciente dejarlo escuchar o en el mejor de los casos desaparecer. ¿Son terapias invasivas? Sonoras. No son dolorosas. No. ¿Cómo son? Más o menos para graficarlas. Por ejemplo, bueno, tienen diferentes etapas, desde ejercicios de relajación, respiración, ejercicios sonoros, para que en general es darle un sonido a nuestro cerebro para que se olvide del sonido que presenta. Es un sonido diferente. Está conectado con la percepción del sonido. Exactamente. Qué complejo. Hay casos, no sé, pero
personalmente sí me ha pasado que de repente uno se mueve, no sé si a otra persona le ha pasado, te mueves para un lado y de repente tienes como una especie de disminución de audio y luego te vuelves a mover para otro lado y ya regresa. ¿Eso tiene que ver con tinnitus? Pues va de la percepción podría de la ser, persona, ¿no? sí, podría Sí, ser. habría que hacerse una evaluación. Bueno, yo me hago evaluaciones todos los años, tengo que decirlo. Por esto del trabajo con auriculares y siempre estoy atenta y sí realmente sí me da temor la pérdida auditiva porque es un sentido vital. Bueno, todos los sentidos son vitales, pero alguna vez lo hablábamos, Luz Marina, y es que como no es tan notorio, la gente no le presta mucha atención. Por ejemplo, si yo me quedara sin visión, yo me doy cuenta me quedo sin visión. Pero si me quedo sin audición, es un tema como, no quiero decir en la totalidad de mi audición, si me disminuye mi audición, no estoy muy segura de lo que estoy escuchando. Como paciente digo, sin conocimiento técnico. Si yo me quedo si yo veo borroso, yo inmediatamente veo borroso. Entonces seguramente voy rápido al médico porque estoy viendo borroso, pero si ya no escucho tan claro, a lo mejor tengo dudas y puede ser que me tarde en ir al médico, ¿cierto? Eso pasa, es común. Muchísimo. Y eso tiene una consecuencia, no asistir rápido. Terrible. Tiene una consecuencia, lo hablábamos hace algún tiempo. Es terrible porque, pues, como decía Clarita, o sea, si usted se levanta y no ve, pues corra al médico. Pero si usted se levanta y no escucha, pues pasarán meses. A eso voy, que meses. No ver es muy fácil de detectar, pero no escuchar es como, me quedo en la duda, sí. No lo entiendo, me refiero a mí, pero pensando en cualquier persona del mundo, ¿no? Sí. Que tal vez no estamos como tan claros con respecto al volumen o a la audición. Y hay alteraciones como las sorderas súbitas, que de pronto usted amaneció y ya no escucha a un lado. ¿Sordera súbita? Sordera súbita. ¿Cuál es la causa? Bueno, tiene muchas causas, entre ellas una viral. Y pues el paciente se levanta un día sin escuchar de un lado y pues cuando no son pacientes que son tan rigurosos, pues dicen, bueno, me va a pasar y pasan días, meses y ya como ven que pasa el tiempo y no recuperan su audición, recién van a buscar la ayuda, en este caso sería con otorrino. Nosotros hacemos las valoraciones auditivas y pues se ha perdido muchísimo tiempo donde se pudo haber hecho un tratamiento efectivo y nosotros hacer los controles y vemos cómo progresivamente el paciente va recuperando. Ok, hablemos también ya para finalizar nuestra conversación sobre el rol de los audífonos, pero ya cuando la persona tiene pérdida auditiva y también muchas veces, lo he hablado antes en el programa, existe como cierta negación de usarlos, de usar la tecnología que te permite escuchar, tal vez por el que dirán, tal vez porque me molesta, porque no estoy acostumbrado o porque son caros. Sí, en nuestra comunidad y nuestra economía son bastante costosos, pero son importantes en su uso, ya que se estima que lamentablemente tienen que pasar 10 años desde que un paciente se le detecta la pérdida auditiva hasta que los empieza a usar. Entonces esperemos que ese periodo de tiempo sea cada vez más corto. Y eso va a pasar conforme sepan que existen las pruebas auditivas, conforme sepan que existimos los audiólogos, que se puede hacer pruebas y que no son muy costosas y que esas prótesis le van a mejorar su calidad de vida. Porque no es solo escuchar, es también comunicarnos, es la parte social, es la parte emocional de ese paciente que no necesariamente tiene que ser un adulto mayor. Hemos detectado pérdidas lamentablemente cada vez a personas más jóvenes y es por el uso excesivo de los audífonos o porque tienen enfermedades que antes no veíamos tan comunes y que están afectando la pérdida auditiva. El uso excesivo de tecnología afecta, me imagino, sí, a los jóvenes. Hay ciertos hábitos también. Actualmente ya vemos a todo el mundo con estos audífonos inalámbricos sin que necesariamente los estén usando, sino están puestos todo el día. ¿Eso afecta? Sí, porque no están dejando ventilar
tu oído, no los estás dejando que secrete su cerumen habitualmente. Como está tapado, el organismo trata de secretar un poco más para tratar de sacar ese cuerpo extraño en algún momento. Entonces, si hemos visto, por ejemplo, los niños que juegan mucho los juegos en línea de guerras, de soccer, a altas intensidades, entonces se va lesionando esa audición. Uy, los videojuegos, sí. Sí. Eso sí son muchas horas. Sí. Se pueden quedar muchas horas. Ese es otro tema. Ese es otro tema bajo otras aristas, pero hoy vemos que afecta también la parte auditiva. Luz Marina Figueroa es fonoaudióloga, es especialista en audiología y ha venido a hablar con nosotros sobre la prevención, los cuidados de la audición.